muy buenos días, tardes, noches, la hora que sea donde nos estés viendo. Muchas gracias por vernos en este programa. Es nuestro tercer invitado aquí en Ñereando la Ciencia. Yo soy Fercha, la química de la Fercha, y tenemos con nosotros a un amigo, el obrero futurista. ¡Aplausos! Les voy a platicar un poquito de aquí de mi amigo, el obrero futurista. Él es biólogo, formado y egresado por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Tiene maestría y doctorado de la misma casa de estudios en la UNAM, del Instituto de Biología, y se ha enfocado en el área de la biología sistemática y la biogeografía. Con ustedes, el obrero. Mucho gusto, obrero. Saluda. ¿Qué onda, Fercha? Pues muchas gracias por la invitación. Saludos a toda la banda. Bueno, pues vamos a empezar. El programa de hoy está enfocado a cuestiones de rechazo y aceptación de la ciencia. ¿Qué queremos decir con esto? Pues en nuestros quehaceres y andares científicos, la verdad, nos vamos a topar y nos hemos topado con muchas situaciones de rechazo, como es un rechazo al ingreso a una carrera, un rechazo de un artículo, un rechazo a la participación en un congreso, o que te reboten para una beca o por un proyecto de investigación. Hay un buen de variantes y de posibilidades, y hay algunos casos que destacan en esta área del rechazo y la aceptación. Compa, ¿podrías compartirnos algo de tus investigaciones y saberes en estas áreas? Pues hay como unos casos, digamos, generales, como conocidos. Digo, a final de cuentas creo que todos los que nos dedicamos a esto, y creo que en general a quienes vivimos enfrentamos alguna vez el rechazo, ¿no? De alguna manera. Y hay como, pues ya bien lo apuntaste, como diferentes tipos de rechazo. Yo creo que a todos nos ha pasado. Pero hay como unos casos que quizá porque son un poco más conocidos y que a la postre son de personas que tuvieron gran relevancia en la ciencia, que pueden servir como de ejemplo, ¿no? De cómo se puede dar este tipo de situaciones de rechazo, así como en diferentes formas, ¿no? Al individuo, a sus ideas, a quizá un artículo en particular. Y pues es que hay varios, o sea, hay como muchos, como muy conocidos, digo, para no caer como en los mismos de siempre. Por ejemplo, el de Rosalind Franklin es casi bien documentado, pero bueno, creo que se ha retomado mucho últimamente. Y pues hay ¿Pero eso es más que rechazo? ¿Es culerada o qué fue ahí? Pues de los dos, ¿no? O sea, como que había como como rechazo, se refiere como, primero pues por ser mujer y por quizás ciertos aspectos de su personalidad, y pues también pues una manchadez, ¿no? Así como robarle su chamba. Y por ejemplo, otro ejemplo, quizás no tan comentado como ese, pero también como muy relevante, es el caso del Premio Nobel de Medicina del año 2012. Se llama John Gurdon, y este valedor, pues, un valedor así bien, confianza, pero bueno, pues seguro es compa, ¿no? Es compa. Pues generalmente son compas. Pues digamos que pues es la historia de que era un mal estudiante, ¿no? Así, digamos, mal estudiante como para, pues a veces las consideraciones, ¿no? Así del sistema escolarizado y todo eso. De tal forma que cuando cursaba la enseñanza media, por ahí como cuando tenía 15 años, o sea, su profesor de ciencias extendió así una carta. Me imagino que te paso la imagen y seguro pues ya aparecerá ahorita como por la magia de la edición, pues una carta donde decía, no, pues este compa John no la hace para la ciencia, y le decían, no la arma aquí en la escuela, güey. Le decían literalmente así, bueno, en inglés, pero que en español sería: creo que Gurdon tiene la idea de convertirse en científico. Por lo que muestra en este momento, esto es bastante ridículo. Si no puedes entender datos biológicos simples, no tendría ninguna oportunidad de hacer el trabajo de un especialista, y sería una absoluta pérdida de tiempo, tanto como para él como para quienes les enseñan. Así, pues imagínate a un morrillo de 15 años, así como una carta así
de las autoridades escolares en ese tono, pues sí pues pega. sí te desincentiva, ¿no? Así como un tanto. Es más, Y me la hacen realmente, ahorita a mí, mi agüito. sí, pues sí. Y realmente sí lo hizo un poco como que se sintiera de tal forma que incluso como que agarró un poco el camino hacia las humanidades, ¿no? Ya como al elegir la carrera universitaria. Pues porque le dijeron, no, pues para la ciencia no vas a servir, mi chavo. Pero pues afortunadamente, pues ya, pues pasaron como diferentes circunstancias en su vida que terminó como especializándose en el área de biología. Y bueno, y la verdad sí fue como bastante relevante que al final sí siguiera un camino científico, porque bueno, él es como uno de las causas por las que recibió el premio Nobel, que más allá del premio Nobel, ¿no? Así como que su investigación por sí misma es como muy valiosa, fue como sus aportes al campo del desarrollo. A él se le ocurrió un experimento bien chidillo en el que tenía dos huevos de Xenopus, unos anfibios, unas ranas, Ey. y a uno pues le echó ahí como rayos ultravioleta estos eran los 60, rayos ultravioleta para destruir el núcleo, e inyectó el núcleo de otro huevo que pues sin este tratamiento de radiación a ese huevo, y ese huevo se desarrolló así completamente y pues salió ahí como un renacuajo con las características del núcleo que traspasó, que era un renacuajo albino. Y entonces pues ahí pum, supimos, digo, esto fue en los 60, no sabíamos muchos del ADN, pues supimos que buena parte de la información genética estaba contenida en el núcleo, ¿no? Y eso pues fue parte de la construcción hasta el momento pues nos permite entender como todos los diferentes mecanismos tanto del desarrollo así de los organismos, y pues de dónde está bueno, en ese entonces de dónde estaba como la información, ¿no? en el núcleo. Y pues la neta, qué bueno que pues por decirlo, ¿no? Así como se dice como coloquialmente, que siguió sus sueños, ¿no? Que no Que se se aferró. dejó, que no se dejó desanimar por pues esa carta, ¿no? Así bien mala onda para este valedor. O sea, pues la neta, yo creo que ahí tiene que ver mucho, pues creo que en sí la ciencia ni en México ni en ningún lugar es como apreciada, y de por sí no se le da como mucho promoción así entre la juventud, como impulsar, ¿no? Como la elección de carreras científicas. Y si pues de repente eres como los profes de este John Gurdon, pues está cañón, ¿no? Así la desincentivación de seguir ese camino. Fíjate que en eso de lo que dices del impulso de las vocaciones científicas, pues sí ha estado bien ñerote con los años. La verdad, ahora sí que voy a hablar de tiempo pasado y viejito. Cuando me tocó a mí escoger carrera, no había así como que un panorama de que te dijeran, no, pues sí puedes, sí la armas para esto, o no, muchos muchachos ni van a pasar ni van a hacer nada. Y ahorita yo lo he visto últimamente y me da gusto participar, que cada vez hay más programas de mentorías académicas, de estar con los chavos y con las chavas, sobre todo con las chavas, por los datos que últimamente ha arrojado de la participación de mujeres en ciencias, es de que échenle ganas, si se puede, inténtalo, presenta, si quedas, órale, si no, al siguiente año. O sea, como que el equipo Porras cada vez he visto que sí se ha incrementado en el sentido de querer despertar vocaciones científicas. Ahora, otra cosa, supongo que cuando él fue morro, fue en los años de que ¿cómo decirlo? La imagen profesor era acá y los alumnos acá, y yo soy el que te imparte el conocimiento linealmente, y si no te lo aprendes como yo dije, valiste, y no te entró, aunque puede decir que sí le haya entrado al morrito, pero no de esa forma. O sea, como que todavía no había no había todavía la amplitud de espectros que hay ahorita en educación para decir que un muchacho la arma o no la arma en determinada área. Pues como tú dices, qué bueno que se aferró,
y le siguió, porque sí está bien canijo eso de que la gente se agüite y desista de estar en algunas áreas. Otra cosa que te iba a preguntar, como tú dices, su investigación fue en los 60. ¿Crees que el rechazo hacia sus descubrimientos también se haya debido al tiempo en el que lo hizo? Tal vez si hubiera sido eso en unas décadas más adelante, luego le hubieran dicho, no, ma, está bien padre lo que haces. No, pero en este caso el rechazo más bien fue como a su yo niño, ¿no? Así como por no cumplir con las expectativas del sistema escolar. Ya un poco cuando fue ya como investigador, o sea, ya con su pues consolidada su carrera científica, digamos que sí pues sí fueron más o menos como aceptados sus artículos, aunque pues también hay casos así de, porque se iba construyendo poco a poco en ese entonces nuestra comprensión del ADN y de la genética, aunque sí ha habido casos así bien que rompen así pues paradigmas científicos y que dicen Nel, ¿no? Así nomás pues no te acepto tus investigaciones, ¿no? Así como esta onda de la ciencia y los pares en la ciencia que pues no aceptan así como en primera instancia. Y por ejemplo, ya un caso de esos en los que más bien no aceptaron un trabajo por romper con lo conocido y lo establecido hasta ese momento, es justo un caso mexicano que está bien chidito, es de botánica, el caso de la planta que su nombre científico es es la Candonia y la especie es me la pasaste, dice la cismática. Candonia cismática. Sí. ¿Podrías explicarnos a la banda cuál es esta plantita? Pues fíjate, primero pues un poco como la estructura conocida y digamos pues de todas las plantas con flor es la que vimos en la primaria, ¿no? Sí. En la secundaria, creo es cuando es como que tiene en la parte central la parte femenina, digamos el gineceo, donde están como, pues es digamos la parte femenina de la flor, que está así en el centro, y ahí están los óvulos y hay como una parte donde entra el polen, y rodeando esa parte está el androceo, que es como la parte masculina de la flor que rodea a esa parte femenina, y es donde están los estambres que tienen el polen que eventualmente polinizarán a la flor. Sí, estoy pensando en el esquemita de la escuela. Ajá. Así el tallito, como un circulito y unos palitos para arriba, si estás pensando en ese. Pues es que así son todas las plantas con flores, como el esquema básico, menos el caso de esta planta, de la Candonia, que en los 80s, a inicios de los 80s, la descubrieron ahí, pues justamente, ¿no? En la selva. La Candonia es una planta chiquitita, ¿no? Como de 10 centímetros, que usualmente crece como sobre troncos, es saprófita, ¿no? O sea, como que no crece directo en la tierra, sino como que crece así sobre otras plantas, ¿no? Endémica de su región, ¿no? Sí. Y entonces lo que descubrieron quienes hicieron este estudio, creo que iba dirigido por Esteban Martínez Salas, encontraron que solo fue como el primer caso que se supo en el que esta relación de las partes femeninas y masculinas de las plantas estaba invertida, es decir, que la parte masculina de la planta está así en el centro, y rodeado de la planta de la parte femenina de la flor, y pues lo mandaron, ¿no? Así para su publicación, y dijeron, pues no, ¿cómo crees? Esto no puede ser, ¿no? Así porque pues no ha sido reportado antes, y pues por eso, güey, yo lo estoy reportando. Pues todas las demás plantas
pues están como en la forma típica. Y total que rechazaron el artículo, pero pues es que sí era, ¿no? O sea, y ya después, pues, fue una cosa, ¿no? Como, pues ya sabes que también pasa un poco esta onda de los expertos, pues los expertos así en ese grupo, pues decían, pues no puede ser, pues revisen bien acá sus datos, y no, sí que sí puede ser, aquí está como la fotografía de microscopio electrónico, donde se identifican las partes, y pues así está invertida esta planta, y ya checaron y dijeron, no manches, sí, pues sí es, y ya entonces, pues aceptaron el artículo, y lo chido fue, la verdad, no sé si la primera vez que lo mandaron iba en inglés, pero ya el artículo está publicado en una revista en inglés, pero en español, o sea, como, pues así como, sí, pues ahí va, ¿no? También en español. Ajá. Y esa, pues es otra forma, ¿no? De rechazo cuando, pues como el caso que vimos primero era pues el caso a un morrillo, ¿no? Así como que tratando de, no reconociendo su vocación científica, y pues los caminos de la vida sí son variados, y sí resultó que era científico chido. Y este es un caso en el donde pues se rompe un paradigma, y pues le cuesta así trabajo, ¿no? Con todo y los procesos que hay, ¿no? Para revisar la ciencia, pues costó un poco de trabajo que fuera aceptado, ¿no? Por los expertos. Como tú dices, se salía de la norma y le decían él, de eso no va, güey. Pero sí iba. Sí. Esos trabajos, no me encuentro la palabra, disruptores en un área, sí cuestan trabajo que peguen. Primero porque te escuchan, pero como que, estás cotorreando, no va. Pero el chiste es que cuando son esos trabajos se aferran a presentar las evidencias y las muestras hasta que caray, no, sí, entonces sí es cierto. Pero sí cuestan trabajo de entrada que sean adquiridos por la comunidad. Sí, porque pues se supone, ¿no? Que tenemos mecanismos para que pues no se dé según lo que digan los expertos, ¿no? Sino los datos. Pero pues como en toda actividad humana, sí, pues en la ciencia también no se equivocan ciertos vicios y cosas. Sí, también otro caso, a lo mejor pues tú sabes más como los aspectos técnicos, es esta onda del radiotrazado de Rosalind Yalow, que es como marcar radioactivamente así alguna sustancia. Ajá. Para cuantificaciones, ¿no? Así sea en el organismo o en otras cosas, y que fue como una de los descubrimientos que marcaron, como fue hecho en un trabajo en insulina, y se comprendió mejor el mecanismo de la diabetes al trazar como moléculas de insulina en el cuerpo, y pues ver ahí como por dónde andaban y cuantificar y todo eso. Igual, o sea, como marcaje isotópico, ¿no? Justo. Sí. Y esa onda también fue como rechazada dos veces, creo, así, de dos revistas distintas, pero pues pues con el tiempo fue un descubrimiento así que nos ha permitido así hacer un buen de inferencias fisiológicas. Es que el trabajo en rutas metabólicas es muy complejo y está muy cañón. Por eso como que de entrada cuando se propone un seguimiento, una ruta metabólica, lo primero que decir es, eso no lo puede hacer porque ahora sí que llevamos todo este camino y vienes tú a decirnos que es por otro lado, no aguanta. Como le pasó aquí al señor Don Krebs. Sí, justo. Hans Krebs. Ahorita se nos haría imposible, desde la secundaria prepa nos mencionan el ciclo de Krebs y como que te choca decir, ¿a poco no se la creyeron en un principio? Porque, a ver, cuéntanos ahí cómo estuvo el rollo. No, pues justo eso, así fue como un artículo como rechazado, así de fisiología, pues del ciclo. Sí, ahora es como, pues ya el ciclo de Krebs es algo que das como hecho, ¿no? Así ya das por sentado, porque vienen en los libros básicos de educación. Pero pues no, o sea, fue un artículo, estuvo un poco más ponderado esa onda, como que
Aguas que quiere salir la manada. Pues lo rechazaron. Ya hubo ahí como unas, pues hizo las adecuaciones que tenía que hacer y lo aceptaron y pues ya, no estuvo como tan dramático, como en el caso del radiotrazado o el de la Candonia. No sé si tenga que ver como, pues, no, sí, a lo mejor sí, pues que era, pues hombre, ¿no? Y de... La nacionalidad a veces también cuenta, yo creo, cuando es un concepto nuevo. A lo mejor, no sé ahorita en la actualidad, pero por ejemplo, si nos ponemos a pensar en los años que estuvo el siglo XX sobre todo, que hubo las dos guerras machines y todo eso, pesaba mucho que dijeran es la actividad científica de un científico alemán, o decir la actividad de un científico gringo, o decir que era la actividad de un científico desplazado judío, porque incluso hubo trabajos por el lado de la Alemania nazi que estaban enfocados no en tanto en investigar, sino en desacreditar a alguien que había dicho algo de ascendencia judía, y ya también había rechazos y querer como que tapar lo que el otro dijo, nomás por su ascendencia nacional. O sea, eso está ojete. Sí. Híjole, es que no me acuerdo ahorita la referencia. Es más, no me acuerdo si fue pues un artículo ya publicado o una ponencia de algún lugar, que era un análisis bibliométrico donde pues en corto, ¿no? Si publicaciones de áreas como bioquímicas, biomédicas y esas cosas, que parece que hay como cierta probabilidad de que tu artículo, o sea, una publicación que se produce por ejemplo en Latinoamérica, como que hay cierta influencia en ser aceptado, ¿no? Si dentro de los autores del trabajo pues va así como algún apellido anglosajón. Pero no tengo la referencia ahorita a la mano, pero pues seguramente pues sucede, ¿no? Yo digo que sí sucede, se va a escuchar feo, pero me he topado con artículos, al menos en mi área, que el título suena bien bonito, lees los autores y se leen que son sobre todo me pasa con países como de la India o de China, esas horas le va. Empieza bien estructurado el artículo, pero vas en medio y en realidad traen una poquita nada de trabajo y dices, bueno, ¿cómo le aceptaron esto? Y está publicado en determinadas revistas con alto factor de impacto. Ahora, la vuelta, un trabajo muy similar, o si no del área, con autores latinoamericanos, que está igual de desarrollado, no entra. Y si se publica en menor impacto. Yo creo, a lo mejor esa es mi percepción personal, yo creo que sí hay algo de desguillo ahí y de ñerez hacia publicaciones de este lado del mapa. No sé en tu área, pero en la mía yo sí lo he notado. Sí, no, eso es como seguro, incluso así como acá, es así, pues comunicación personal, que en algún congreso alguien dice, pero ¿por qué ahí están trabajando con ese grupo? Si ese es mi grupo, ¿no? Así dice algún investigador ya como renombrado y de cierta universidad acá, pues de las chidas, ¿no? De las que tienen como cierta proyección internacional, y pues que no sé, esta noción como si los grupos de estudio tuvieran, bueno, en mi caso que son como los animales, pues si ciertos grupos tuvieran dueño, ¿no? O algo así. Como si ya estuvieran apartados y repartidos los temas, ¿o qué? Sí. Bueno, ya que jalaste el tema hacia ti, cuéntanos un poco, Obrero, en qué animales has trabajado y qué has hecho. Cuéntanos un poquito de ti, ándale, creo que andamos en eso. Pues yo, como las preguntas que me laten son estas como de sistemática y biogeografía, que a grandes rasgos son como preguntas del tipo, tienen que ver sobre todo, me late la onda de las especies, ¿no? Así como cuántas especies hay, cuáles son los límites entre estas especies, cuáles son las relaciones entre las especies,
también como reconstruir un poco, ¿no? Como reconstruir estas relaciones entre especies y ver qué fenómenos del pasado, digamos como geológicos quizá, pudieron tener influencia en la biodiversidad que vemos actualmente. Es como, a mí me laten más bien como las preguntas de este tipo. Y ya en cuanto a grupos, pues he trabajado pues surtidos, ¿no? Principalmente con insectos, con avispas, con escarabajos, con chapulines, y ahorita ando trabajando un poco con peces. ¿Con peces? Con peces. Ah, ok. Y con acosiles, que son estos camaroncitos de río. Pero bueno, eso apenas. Y yo creo que de latirme así un buen son como los insectos, pero digo que más que los grupos específicos me laten el tipo de preguntas de ese estilo. O sea, tú eres estudiar biología hacia el pasado, lo que pasó y por qué estamos en este punto. Sí, un poco, más o menos así. Y de las especies actuales, pues te digo, a ver cuántas hay y pues por dónde andan, ¿no? Como, pues en dónde se distribuyen. Ahí es como conectado. De hecho, me estaba acordando, en esta onda del rechazo, pues cuando te rechazan así un paper, ¿no? Así, pues ya sabes, ¿no? Que nunca, pues ya asumes, ¿no? Que pues seguramente no va a entrar directo, te lo van a rechazar, vas a hacer así algunas adecuaciones, pero pues algunos sí se van así como a la segunda o hasta tercera ronda de... ¿No te pasó de artículos que tuviste que, ahora sí que, candidatearlos en varias revistas? O sea que... sí, de uno. La neta no tengo problemas con las correcciones, porque pues definitivamente como enriquecen como el trabajo, y a veces hay muy buenos revisores que pues te dan así como enfoques que no habías considerado y dices, no manches, está chido esta onda. Pero justo uno que tuvo así que rebotar así a otra revista, pues no sé, o sea, fue rechazado, pero no sé, no, digo que he estado así como hasta en tercera ronda, ¿no? De correcciones y sin fallas. Pero ese cuando lo rechazaron, así como, no, esto no sirve, pues la neta leí las correcciones, los comentarios, y pues se ve que al menos uno de los revisores ni siquiera se había dignado a verlo, porque, por ejemplo, una de sus correcciones y observaciones era que en ese análisis, era un artículo sobre delimitación de especies en chapulines usando un marcador molecular. Y una de las correcciones era, no, pues chequen si en sus datos hay pseudogenes, porque son muy comunes en ese grupo, y su trabajo no lo tiene. Pero no manches, el artículo tenía así como todo un apartado sobre la detección de esos pseudogenes y cómo los identificamos, cómo los tratamos y cómo los eliminamos del estudio para que no producieran sesgos así en el resto de los resultados. Pues tienes razón, no lo leyó. Y decía que incluyéramos como algo para checar a eso, o sea, y era una buena parte así del artículo, porque pues es algo así bastante pertinente para tener buenos datos. Y sí me quedé así como, pues chale, ¿qué onda, no? No, o sea, te digo que muchas veces son pertinentes y te ayudan y aprendes de las correcciones, pero ahí sí fue, pues ni viste el manuscrito, valedor, ¿qué onda con eso? No era un apartado de 2 renglones que se saltó, era todo un buen pedazo del trabajo y no lo leyó entonces. Sí, y pues sí, ¿no? Así, pues qué onda, ¿no? Eso, pues pasa, la verdad no sé, no encuentro como explicación, así sí. A mí una vez me pasó que queríamos publicar en una revista de ingeniería y nos decían que tenía buen sustento químico, pero le hacía falta más para que fuera relevante para el área de ingeniería, y yo, pues bueno, está bien, vamos a otra. Total que ya tuve la fortuna de una revista donde estaban sacando un número especial del tema que estaba haciendo, y pues lo apliqué ahí y entró, ya después de no andarlo, que lo anduvieron rebotando en otros lados. Eso fue mucha suerte. Oye, hablando de rechazos y rebotes,
Ahora, rechazos de entrar a un programa académico, ¿te llegó a pasar? No, pues, no, digo, igual sí sentía así como la presión, creo que fue en la de doctorado, ¿no? Que pues no sé, hasta arman como todo el show de para ser muy malos y como verse así como muy intimidantes durante la entrevista. Y pues sí sales ciscado, ¿no? Así, ya no manches, quedé. Aunque vayas como seguro y hayas dicho ahí como pues lo que sabías sobre la propuesta del proyecto, pues, pero no, sí me quedé, pero sí he sabido así de casos manchados, ¿no? Así como pues, un poco guardando así el anonimato de alguien que el rechazo más bien estaba un poco basado como en la poca actualización del comité sobre algunos aspectos del proyecto que rechazaron. O sea, conocí a alguien que planeaba hacer como si, bueno, más bien ya después hizo cierto tipo de análisis con esta onda de genómica y secuenciación masiva que requiere como, pues sí, hay como programarle un poco, tener como ciertos conocimientos de supercómputo, pero pues la neta, esta persona que hizo la entrevista pues sí le sabía a esa onda, ¿no? O sea, como que hasta había participado en dar una clase sobre eso, y pues no, o sea, como que el parte de los comentarios que le hacían era que para hacer ese tipo de análisis hasta tendría que contratar un técnico o un bioinformático para ese tipo de análisis, pero pues la neta no, o sea, como que sí, pues conozco a esta persona chido y pues, la neta sí lo sabe hacer y en ese momento de la entrevista sí, pues ya rifaba así como en esos aspectos, más bien era como las limitaciones del comité así como proyectadas, ¿no? Y pues no quedó. Ya el siguiente convocatoria sí quedó y ya está chido haciendo el doctorado. A mí me pasó brincar de licenciatura a maestría, no pasé. ¿De licenciatura a maestría en la entrevista o cómo estuvo? Acabé licenciatura y dije, vámonos a presentar maestría y no quedé. Me dieron mi rebote bien sabroso del programa. Y yo, no, mija, gracias por participar. Y yo, no, pues bueno. Y yo ya estaba en eso de chambeo, no chambeo, ¿qué me pongo a hacer? Y ya, total, que sí, entré un ratito a jalar. Pero ya cuando llegó el año siguiente dije, no, voy a volverlo a intentar. Y al siguiente sí entré, pero dije, ¿qué tal? Y entran así, lo subiera en las cabezas. ¿Qué tal si me hubiera acomodado en donde estaba trabajando? ¿Me hubiera quedado? ¿Si me hubiera regresado? ¿No lo hubiera seguido? Pero lo bueno fue que dije, Inge, vamos a volver a presentar. Presenté y sí quedé, si no, me hubiera quedado con ese primer no y yo no le hubiera seguido. ¿Quién sabe? Sí, pues hay que pues aprender, ¿no? Como a sobreponerse así como a todas esas cosas que van pasando, como el John, ¿no? Que pues, le dijeron a los 15 años que no rifaba y pues ya luego sí la armó. Y, no sé, creo que esta onda de las entrevistas es como pues difícil y subjetivo. Quizá puede haber como proyectos que pues sí están muy mal planteados, pero pues no sé cómo pues que veas la oportunidad de que se mejoren, ¿no? O sea, digo, no sé, también es como una onda de espacio físico, ¿no? No puedes aceptar como o sea, físicos y operativos quizás no puedes aceptar todos en el posgrado, pero no sé qué solución habría como más objetiva, porque pues sí, o sea, seguramente quienes integran los comités de ingreso a los posgrados, pues es banda así con mucha experiencia en su área, pero tener ese poder de decir tú sí, tú no, a partir como de criterios propios. Lo que iba a decir. Está difícil. Ajá. Se van desarrollando intereses propios y cosas así medio raras. Hablando de donde estás, de la UNAM, ¿cuándo fue? El viernes estaba escuchando, ya ves que ahorita pues todo es virtual, tiene sus cosas chidas porque por un lado escucho más
más conferencias y más mesas que antes. Lo interesante fue que estaban hablando del desarrollo de mujeres científicas mexicanas, pero que ya están ahorita ya grandecillas, que ya, ahora sí que ya está terminando su tiempo. Ya 70, 80 años, unas doñas ya bastante grandecillas, y dije, wow. Lo que me llamó la atención de la historia de una es que platicaba, narraba, que para el ingreso antes a la UNAM había examen médico. Y yo me quedé, bueno, eso no sabía que existía, que había examen médico. Y ella, no me acuerdo ahorita del nombre de la señora, que a ella le estaban dando para atrás. No, aparte de que había la bronca de que no había muchas mujeres que estudiaban y todas esas madres, le andaban dando para atrás porque no tenía buena vista. Tenía un problema de vista muy, muy marcado, y ella quería entrar a un programa de biología, y en el examen médico le decían que no podía, la andaban rebotando porque decía que con su problema de vista cómo iba a estar todo el día agachada en el microscopio, que la fregada. Le sugirieron la que le llamaban la carrera de señoritas, de ese entonces, que era estudiar educación o estudiar filosofía, para hacer MC mientras me caso. Y ella, no, yo quiero, déjenme estudiar, ya le he hecho un choro de que la dejaban estudiar biología, que quién sabe qué, y la aceptaron, pero yo no sabía que había eso del examen médico para ingreso al nivel universitario. Eso se me hizo así como que, wow, no me la sabía. Lo cual me lleva a otra idea. ¿Qué tan abiertos, a qué tan cerrados estamos a que haya estudiantes diversos, tanto en el sentido físico y en el sentido neurológico? Por ejemplo, uno de mis mejores compas de toda la vida, mi compa el Gus, él está en silla de ruedas y presentó, creo que 3 veces en medicina y no pasó. Presentó en QFB y sí ingresó, pero no pudo acabar en QFB porque donde estudiamos en la Universidad de Guanajuato, literalmente la mendiga Facultad de Química está en un cerro. Y había que llegar en carro, dejar el carro así en una mendiga verticalota, estacionarlo, ayudarlo a bajar las escaleras, a subir, ir a los salones, laboratorios. Fue exageradamente demandante para su condición. Terminó después estudiando ingeniería civil, que no digo que no haya sido difícil, pero ingeniería civil está en el centro y en una zona más plana y más accesible. Lo que te quería preguntar, ¿tú cómo has visto, ahora sí que en estos años, el acceso a los espacios universitarios de gente con limitaciones tanto físicas o neurodiversidad? ¿Tú cómo has visto? Pues no sé, he visto solamente como el caso de la UNAM, y creo que pues sí hay como un esfuerzo genuino de dotar como elementos de accesibilidad, ¿no? Así como a los diferentes espacios de la universidad. Seguramente faltan como muchas cosas que hacer. De repente recuerdo algunas notas de pues personas con problemas de movilidad que justamente como que hacían exigencias así a la UNAM, ¿no? De adecuar algunos de los espacios para tener como pues poder acceder a ellos, ¿no? Así por los medios que ellos disponen. Y pues creo eso. O sea, bueno, me parece que va por ahí. Hay como un esfuerzo como genuino. Sin embargo, pues como la mayoría de nuestra historia se ha hecho como sin considerar como a las personas que tienen este tipo que viven con discapacidad. Pues la mayoría hay que como reformar casi todos los espacios, ¿no? Para dotarlo, y pues quizá llegue así como lleve algún tiempo. Y no sé cómo esté así como en otros lugares, pero pues el caso que mencionas de tu compa y subir el cerro, pues es como una buena muestra, ¿no? Que es como difícil. Y en cuanto a la neurodiversidad, creo que estamos igual, o sea, como que apenas estamos como comprendiendo, y como sociedad como entendiendo y aceptando a las personas que tienen como diferentes características, así en cuanto a cómo funciona su mente, y pues muchas veces no comprendemos, ¿no? Así, bueno, el sistema no está hecho como para comprender, ¿no? Esperan como cierta estandarización,
y que todos más o menos como que respondan y se comporten igual. Digo, pues sin ir más lejos, ¿no? Como los casos de depresión, ¿no? Así, uh-huh. pues hay banda que se bajonea y no va varios meses así como a cumplir con sus actividades, y pues no siempre hay mecanismos para tener en consideración como esos eventos. Y yo creo que eso pues falta ahí como todavía un tanto que hacer. O sea, tengo el caso de una familiar que pues hasta no la querían como inscribir así a un ciclo universitario, uh-huh. porque trascendió, se supo que pues tenía como una consulta en el psiquiátrico, lo cual uh-huh. pues es una tontería, porque pues da cuenta de que pues es alguien que se está pues atendiendo, que es responsable así como de su salud, pero pues todavía existen como un buen de prejuicios, ¿no? Como sobre estas cuestiones. Creo que eso está aún más rezagado que en la cuestión de lo físico, de accesibilidad. Ajá. Sí, te doy toda la razón. Todavía hay mucho que ver en el rollo mental. Sobre todo porque hay semestres y años que se ponen muy pesados y de repente hay gente que no los aguanta. Hay mucho rollo ahí. Te preguntaba de eso de la UNAM, porque luego cuando la escuché a la señora me quedé, no, hombre, a mí me hubieran dado también para atrás, yo también no veo ni madres. Estos lentes, porque ya actualmente nos ayuda mucho la óptica, son delgaditos, pero en realidad yo tengo muchísima radiación y tengo un problema de audio también. O sea, si me hubiera tocado ese tiempo, hubieran dicho, no ve bien, no escucha bien, es vieja, ¿qué fregas hace aquí? Yo no hubiera entrado. Y hablando de las que no entraron, por ejemplo, hace poco me tocó hacer una reseña sobre Elizabeth Blackwell, ella viene siendo una señora que la primera mujer en graduarse en medicina en Estados Unidos. Si no me equivoco, en el año fue 1857. Pero lo que vengo con ella es que cuando fue su momento que dijo, órale, quiero ser médico, y pues se puso a presentar. Desconozco cómo es el sistema gringo. Creo que el sistema gringo, tú vas con las universidades y haces una carta o un video, no sé qué feo se haga, donde dices, soy fulanito y por esta razón quisiera entrar en esta carrera con ustedes, todo eso. Tú te vendes a la universidad. Bueno, el chiste es que estuve viendo que hizo 10 cartas y en 10 la mandaron a la goma. Que como que una mujer que quiere estudiar medicina, le decían que no. Y entró en una universidad, se llama Geneva College, lo que no me acuerdo es en qué localidad de Estados Unidos está, porque sometieron su ingreso a votación del alumnado y el alumnado pensó que era cotorreo y le dijeron, órale, cámara, va. Y por eso entró, pero no fue por otra cosa, y ella dijo, pues ya me dieron pie, entro. Pero entró por así que por un caso fortuito del destino, porque lo sometieron al voto del alumnado y el alumnado pensó que era cotorreo y dijeron, sí que entre. No pensaron que se fuera a presentar a clases, se presentó, se amarró las naguas y dijo, vámonos. Y eso me lleva a que se tituló, si no me equivoco, 1857-1860. Al caso de acá en Mexicano, la primera mujer médico fue la doctora fue Matilde Montoya, y ella, su proceso de titulación estuvo hasta pasado de 1900 y fracción, y eso porque metió la mano el presidente de ese momento. Ella le escribió una carta solicitándole ayuda para poderse recibir, porque no la querían dejarse recibir de médico. Y ahora sí que tuvo que entrar la mano del poder para que la dejaran titularse, pero lo que voy es un lapso entre dos naciones que están del mismo lado para que una mujer se reciba de la misma carrera de casi 60 años. Yo, pues, ¿qué tanto rezago tenemos? Sí, pues, o sea, como por ese tiempo, o sea, pues aquí todavía eran como, pues estas ideas, ¿no? De cómo educar a las mujeres, pues, básicamente, ¿no? Para ser amas de casa, ¿no? Dedicarse al hogar, quizá un poco de tiempo más para acá, pues ya como su ingreso al mundo laboral, o sea, más para acá como mitad del siglo XX, como incluso un poco más para acá,
como su ingreso al mundo laboral, pero pues en términos de ser como secretarias o asistentes, así como de la burocracia, ¿no? Sí, sí, o sea, como que, pues sí, estamos así como en el rezago bien cañón, ¿no? En cuanto pues sí, a la inclusión de las mujeres. Por eso está chido como este proyecto de científicas mexicanas, o sea, y que tiene que ver con todo esto, ¿no? Como con la ciencia, el mundo laboral y las vocaciones así tempranas. Pues sí, yo creo que hay que, ¿cómo se llama? Abarcar varios frentes. Uno, pues sí, hablar y tratar de hacer vocación con las chicas que están estudiando, yo creo que desde primaria, secundaria, de, mira, está la ciencia, es una opción, puedes ingresar a ella, hay esto, hay lo otro. O sea, primero, despertar vocación. Dos, hacer espacios para que transiten chido su etapa de formación, porque pues nos hemos topado con muchos casos que de acoso, ninguneos, cosas de que no las tratan bien en el ámbito universitario, todo eso, o sea, hay rollos bien ñerotes que te quedas, ¿cómo puede pasar tanta cosa y seguimos, y se tapan, se solapan o se callan? O sea, ¿yo con qué cara voy con una niña y le digo, estudia ciencias y yo sé que no la va a pasar bien? O sea que hay que ampliar el frente en despertar vocación, en que el tránsito de formación sea bueno y tener una buena incursión laboral, porque ¿de qué te sirve un hombre, una mujer, lo que sea, bien formado, si no tiene después cabida en un mundo laboral? Sí, pues sí, pero creo que esa es una cuestión mundial, ¿no? Así. Sí, es mundial, sí, no es un pedote que lo voy a solucionar ahorita, pero yo creo que sí debe de ser amplio todo este tema de la inclusión de la mujer en distintos ámbitos científicos. Y de otros sectores también. En el industrial también. Sí. En el industrial se siente bien feo eso de que estés trabajando, que tú estés encabezando un proyecto y digan la señorita, yo, ¿cuál señorita? Soy ingeniero, soy el doctor, soy el encargado, ¿no? Señorita. Bueno, no me ponga apodos, por favor. Sí, no, fíjate, yo no uso como pues no sé, nunca me presento como los títulos de nobleza. No, pues no. Con los títulos, pero entiendo que en esas situaciones no es como una cosa de hacer menos como a la mujer, porque, o sea, es como, o sea, sí, entiendo que haya mujeres que pidan que les llamen doctora cuando están al lado de otro doctor y a ellas les dicen señoritas, o sea, entiendo que pues a veces sí es necesario como reconocer como el esfuerzo, ¿no? Porque es una onda como de desigualdad, o sea, yo creo que no es que quieran darse así como el taco, sino... No es de darse el taco. Es que dos personas con la misma formación, a uno le digas doctor y a la otra señorita, ¿no? Porque exacto, va de eso. Pues dime acá, doctora. No, sí, porque entre compas, ¿cuándo te he dicho doctor, güey? No. No, hasta me diría, no seas payasa. Sí, no, sí es eso, ¿no? Como que sí entiendo como esta reivindicación de las mujeres a los títulos que tienen, ¿no? O a cualquier, no título, sino a lo que se dediquen, ¿no? Así como, sí, pues no me digas así como chava o mi reina o algo así, sino pues soy acá. Soy la encargada del líder de proyecto en este momento, cualquier cosa menos que aquí la señorita, porque no quiero ser fea, pero sí me ha tocado unas mansplayadas así, gachísimo en mi vida, que hasta yo me quedo, mejor ni me canso de explicar ya. Sí, pues sí. ¿Con qué nos quedamos, obrero? ¿Qué? Ya para ir cerrando, ¿con qué nos quedamos, buen obrero futurista? Pues que en esta vida siempre va a haber rechazo en diferentes dimensiones de nuestra vida, tanto como en el personal, en el profesional, así pues de todo tipo, ¿no? Uh-huh. Y pues es algo con lo que hay que
que vivir, o sea, en la vida te van a puede ser, obviamente pues nadie es monedita de oro, o sea, puede ser por causas justificadas o injustificadas, pero todas y todos vamos a estar expuestos al rechazo, tanto como en nuestra persona, en nuestro trabajo, en nuestras actividades. En nuestras ideas también. Pues, y hay que ver qué podemos, pues rescatar de eso, como te comentaba, como en el caso de los artículos, pues la neta a veces sí te destrozan bien chido los artículos, pero sí captas, ¿no? Que, no manches, pues sí tiene razón, y sí voy a ver como este enfoque, y ver esta referencia y este análisis, y pues eso, pues es aprendizaje, lo retomas, lo haces tuyo y lo aprovechas. Y a veces, si no te conocen como persona, si no saben quién eres en términos de lo que piensas o dices, si no leen tus artículos, si no vieron los análisis que hiciste, ¿no? Acá, pues no sé, yo sé que a veces es bien difícil porque cada cabeza es un mundo y hay historias distintas en las que afrontamos de diferente manera, ¿no? Así como el rechazo, pero pues la neta, si no te va a dejar nada, así como eso, pues sigue adelante, ¿no? Así como, pues si no hay como ahí un aprendizaje en algún evento de rechazo al que estés expuesto o expuesta, pues da la vuelta, rodea, sigue y ve lo que sí te puede como dejar como alguna enseñanza o aprovechar de alguna forma para pues seguir rifándote, ¿no? Así es eso. O sea, el rechazo en sí mismo no es malo, ¿no? Sino pues hay que ver cómo se afronta y si hay como alguna lección, ¿no? Y si no hay ninguna lección, pues tampoco pasa nada, pues ya, sigues. Yo siempre he pensado que las palabras, cuando las profesa uno, debe de pensarlas, cómo decirlas, porque no sabes cómo las vaya a captar el otro, cómo las vaya a asumir. Así que yo creo que del lado del que dice, tener cuidado con cómo dice las cosas para que se entienda lo que quieres decir y no se tome a mal. Del lado del que escucha, lo mismo, en el sentido de que ver quién me lo está diciendo y a ver si me lo tomo para mi bien o para mal, o como tú dices, le doy la vuelta y lo ignoro. Pero el rechazo sí va a haber. Duele, sí, pues todos cala, pero hay que seguirle. Sí, por eso, pues, creo que tiene que ver también un poco con lo que hablábamos hace un ratillo de la neurodiversidad. Uh-huh. Pues, cuando le dices a alguien, pues no sabes, ¿no? Qué trae así como en la mente, o no sabes como si, pues, la historia personal de esa persona, de tal forma que si haces como una referencia que para ti te parece así como inocua, pues no sabes así como le va así como afectar, ¿no? Así, pues que le digas, no sé, Pokémon está bien chafa, pero pues esa persona tiene recuerdos gratos de Pokémon con gente que ya no está, o algo así muy significativo, y pues no sé, a veces decimos, no es para tanto. No es para tanto, pero pues no manches, no sabes qué tranza, ¿no? Con las personas. Sí, hay que tener cuidado con esas ondas. Bueno, pues aquí quedamos. Obrero futurista, ¿gustas dejar algún medio de contacto contigo, que te sigan en algún lado? ¿Tienes redes sociales? ¿Qué tienes? En el, pues, Face, Twitter e Instagram, pues igual, así como Obrero Futurista, ya sale. Y en YouTube también. Síganla aquí al compa Obrero Futurista, la neta la rebana chido, dice cosas chidas y es muy buen valedor, te los recomiendo. Y si necesitan algo de biología, aquí también está. Bueno, nos despedimos, espero que les haya gustado este programa. Esperemos ver aquí al Obrero en otra ocasión con otro tema, a ver si luego hablamos de biología sistemática y biogeografía, a ver qué nos viene a contar. Ahí está. Quedó. Bueno, adiós. Sobres.